en máximo podría contagiar ahora de 6 a 7. Es cierto, en efecto, la nueva variante básicamente lo que tiene es que se puede diseminar más rápido entre la población. Es por eso que ahora más que nunca es fundamental seguir las medidas de prevención, como tú bien mencionaste, 2 metros de distancia, el lavado de manos y el uso de mascarilla, puesto que es más probable que se pueda adquirir el coronavirus, incluso estando a distancias menos de 2 metros o parcialmente si se siguen las medidas. Entonces es más el riesgo de poder contraer esta nueva variante. Ahora, doctora Rivera, para poder comprenderlo bien, ¿cómo es que se produce esta nueva variante del virus? Es decir, ya se ha conocido porque, digamos, hemos escuchado a tantos especialistas decir que los virus mutan constantemente. Esta es una variante, es decir, no es una nueva cepa. No sé si nos puede explicar muy bien la diferencia entre cepa y variante y cómo sí se producen estas variaciones de un virus. Exactamente. La naturaleza de los virus en general, no solamente del virus que ocasiona el COVID-19, en general los virus tienden a mutar. Es su mecanismo de supervivencia. Entonces, esto es algo habitual en ellos. La diferencia básicamente entre cepa y variante es porque en los virus hablamos de una variante desde el punto de vista de su estructura en sí. Lo que hace es que si hay algunas personas que ya han adquirido la enfermedad y por ende tienen cierta inmunidad que puede durar esto de días a meses, o si las personas reciben la vacuna, con lo cual pueden generar internamente anticuerpos contra eso, para de alguna forma intentar escapar a estos anticuerpos que ya están en el organismo, el virus muta y entonces se genera una variante. Y es por eso, pero sin embargo, eso ya lo esperábamos. Pero eso no significa que las pruebas o los tests realizados para poder detectar el coronavirus, el COVID-19 o las vacunas que se van a administrar sean inefectivas. Por supuesto que no. Tenemos que la raíz en sí, lo elemental del virus sigue así, pero ha mutado y esto le confiere que las proteínas que están externamente, que son las que se denominan spike o picos, puedan de alguna manera hacerse más contagioso o que puedan adquirirse con mayor facilidad entre la población. Es decir, entonces el núcleo, esto que nosotros hemos visto, ¿no? Esta imagen que es como un círculo, una circunferencia con las espigas, las patitas o el spike, estas espigas, spike es lo que llega a mutar, eso es lo que haría la variante. Correcto, y además no es solamente una variante o una mutación, no, es un conjunto de ellas y se necesita un conjunto importante de ellas para hacer que estas como espigas, como bien lo has dicho, estas spike, que es lo que está en la figura de la corona, puedan producir un tipo diferente de proteínas y de esta manera intentar escapar a la inmunidad que se puede ir generando, sea de forma natural o adquirida. Claro, la inmunidad natural que todos tenemos para hacerle frente a los virus. Ahora, doctora Rivera, el determinar una variante de este virus, en este caso el SARS-CoV-2, se logra básicamente porque hay un estudio, un cerco epidemiológico que se está haciendo constantemente. Es decir, se ha podido determinar esto en el Reino Unido porque hay especialistas científicos, médicos como ustedes, que están haciendo un trabajo y un estudio profundo y constante monitoreando. Es decir, en otras latitudes, en otras partes del mundo, también podría estar presentándose variantes de este virus, como se acaba de anunciar en los Estados Unidos, de una nueva variante que es originaria del propio Estados Unidos. Correcto. En efecto, para dar una frase que es muy común, uno solamente encuentra lo que busca. Si se están buscando nuevas variantes o cómo el virus va mutando a través del tiempo, tanto en muestras de pacientes y también en laboratorios desde el punto de vista de ciencias básicas, se puede determinar y hacer un seguimiento en qué pacientes de determinadas regiones esta variante está presente y de esta forma hacer un mapa epidemiológico de esto. De igual manera, como bien has mencionado, en Estados Unidos se están evaluando otras variantes del COVID-19 y de la misma forma en Sudáfrica también fue encontrado. Entonces es probable, obviamente eso es solamente una especulación, pero es probable que estas variantes u otras nuevas variantes se encuentren ya en Latinoamérica, en países de Sudamérica y sobre todo en Perú, que se acaba de detectar la variante británica, pero es probable que ya existan y es por eso que como no podemos determinar y si no se pueden hacer este tipo de estudios y pruebas específicamente a cada paciente, las medidas tienen que ser para todos. En todo caso, si es que se realizan estudios de similar magnitud en nuestro país, podría en algún momento determinarse también que existen variantes propias del Perú. Definitivamente, y eso sería
realmente muy bueno si se puede realizar. Y tomando en cuenta que es un virus ¿no? que está mutando, que aún es nuevo, que aún está siendo conocido a profundidad por los especialistas, por los científicos, existe la preocupación de algo que podría serla también, ¿no? El hecho de que todas las vacunas del virus, hay vacunas incluso que tienen distinto origen. ¿Eso se podría asegurar, se podría en un momento determinar muy bien si es que todas son efectivas para todas las variantes? Es una pregunta muy interesante, Jennifer, pero a su vez al momento actual no se tiene la respuesta. Se va a obtener respuesta conforme se vea y recién se han hecho las negociaciones, una proporción de a cuánta población estamos vacunando y en qué momento podemos ver que esta nueva variante quizás pueda disminuir la rapidez con la cual se está extendiendo. Y haciendo un estudio a aquellas personas, 1.000 personas por 100.000 habitantes en Londres, han dado positivo al coronavirus, y en Manchester, por ejemplo, que es donde resido, es más o menos la mitad, que es 500, claro. Y luego tenemos que los menores en el norte, en Escocia, pero esto está fuera de control. Lo único que nos queda básicamente es reforzar el nivel del sistema de salud, reforzar las medidas de prevención, y es por eso que desde el 30 de diciembre todo Reino Unido, sin excepción, está en el nivel de cuarentena máxima, que es Tier 4, que quiere decir solamente viajes esenciales y trabajadores esenciales pueden trasladarse, y si no, estar en casa. ¿Continúan ustedes con su toque de queda a las 6 de la tarde? Nosotros aquí no tenemos específicamente un toque de queda. Lo que existe es directamente las medidas generales, que son, por ejemplo, la restricción en transporte público, y en transporte público obviamente es necesario llevar mascarilla, tener el gel desinfectante todo el tiempo, y si es un trabajador esencial que necesite transportarse, si no, directamente es trabajo desde casa. Los colegios están cerrados, universidades están cerradas, toda educación se hace a distancia, y lo que se da facilidad es sobre todo a los trabajadores de salud y a los trabajadores de los supermercados, por ejemplo, que es esencial para mantener todo eso, que puedan realizar su trabajo. Toda otra actividad que sea de entretenimiento o cualquier cosa que no sea esencial no está permitida. Ni actividades de deportivas ni de esparcimiento. Lo que por ejemplo, de deportivas en lugares cerrados, hablamos de gimnasios, esto está prohibido. Pero sin embargo, si son los miembros de una misma casa, y sobre todo no en grupos mayores de 4, por ejemplo, y que sean de la misma casa y que puedan hacer actividades al aire libre, y esto en determinadas zonas. Aún así, esto desde el 30 de diciembre está bastante limitado porque ya fue una cuarentena nacional, pero no es lo mismo que se vivió, por ejemplo, en Perú, en el cual al inicio de la primera ola sí que había el toque de queda, no se salía los domingos. Confinamiento total. Exactamente, no es exactamente ese sentido, pero para las reglas y las normativas de Reino Unido se considera de que ya poner a nivel nacional ese tipo de restricciones es un nivel de alerta bastante elevado. Claro, ¿y cómo lo ha tomado la ciudadanía en Reino Unido? Yo imagino que sí está dándole cumplimiento, porque digamos, 1.325 muertes en un solo día, estamos hablando pues de una cifra alta de letalidad, tomando en cuenta que es un virus que no es de alta letalidad, pero sí de alto contagio, es decir, hay mucha población con factores de riesgo que se llegó a contagiar. ¿La población está cumpliendo a pie juntillas de esas disposiciones dadas por las autoridades? Jennifer, lo que dices es totalmente correcto. Nos encantaría que la población realmente esté cumpliendo a pie de letra lo que se dice. Lamentablemente no vemos esto va por regiones, sobre todo lo que se ve en las estimaciones de esta nueva variante y cómo se transmite. Se ve de que la población, sobre todo de menores de 20 años, es donde se ha identificado más esta variante, y se presume que quizás a través de ellos, las típicas reuniones sociales, por las fiestas también que hemos pasado, las fiestas navideñas y todo eso, haya sido el momento en el cual esta transmisión ha sido mucho más rápida. Entonces, intentamos reforzar haciendo educación sanitaria a través del gobierno, de los hospitales, atención primaria. Lo intentamos, no es suficiente, lamentablemente. A veces solamente se llega a tener en cuenta la gravedad de la situación cuando se ve un caso en la familia o en la propia persona. Eso es muy lamentable, pero bueno, lo intentamos y en esa tarea estamos todos. Fatiga pandémica es lo que muchos han denominado, ¿no? A esa situación que a veces linda con lo ilógico, lo imprudente, lo insensato, en la cual pues no se toma conciencia. Y de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, doctora Rivera, ¿usted considera que en nuestro país, donde también tenemos muchos de esos casos en los cuales no solamente jóvenes, sino muchos adultos mayores también no toman conciencia del riesgo que se exponen en aglomeraciones, en lugares concurridos, se tengan que
regresar a fase 2 o 3, donde se cierren pues actividades comerciales que ya se habían abierto como actividades deportivas, de entretenimiento, ¿sería viable hacerlo en el Perú tomando en cuenta que también ya estamos en una cifra de rebrote de contagios? Sí, yo creo que esto va a ser una realidad. No quiero sonar pesimista, pero algo que es importante que en Perú se tenga en cuenta es que actualmente lo que se está viviendo ahí es una segunda ola, no es un rebrote. Es una segunda ola y no es algo que va a venir, es algo que ya está sucediendo. Esto es, obviamente, en Europa, Reino Unido, Estados Unidos, nosotros estamos un poco más adelantados desde el punto de vista de las olas, ¿cierto? Porque nosotros empezamos pues en marzo, después hubo otra más en octubre, hubo un pequeño bache, por así decirlo, y luego el repunte nuevamente de los casos. Entonces, lo que está viviendo el Perú es una segunda ola y debe ser considerada como tal para efectos de las medidas de prevención, la información que la población debe recibir y a su vez desde el punto de vista del gobierno y del ministerio, las acciones que deben ser llevadas a cabo, porque si no, llegamos tarde y siempre vamos detrás. Y esto es al margen de que se puedan tener disponibles las vacunas, de que puedan generarse nuevos tratamientos o que se tengan camas de UCI. Esto es independiente. Recordemos algo que hablamos en la anterior entrevista. El tener una cama de UCI no es sinónimo de que la vida está garantizada. Y además una cama de UCI tiene que tener una serie de equipos necesarios, sobre todo el personal humano. Y los profesionales de la salud estamos también expuestos a eso. Tenemos bajas desde el punto de vista de salud, porque contraemos el coronavirus, desde el punto de vista de enfermería, desde el punto de vista médico, y estamos también cansados. Y entonces eso es importante que la población comprenda. Entonces, ayúdennos a ayudarnos, a ayudarlos, porque si no, esto va a llegar un momento en que las fuerzas se van a ir acabando. Estamos todos estar en la misma dirección, realmente tratar de evitar al máximo los niveles de exposición, a menos que sean estrictamente necesarios, y si es así, exposición, háblese de dirigirse al lugar de trabajo, y si es así, con todas las medidas necesarias, evitar visitar a familiares, evitar reuniones que no tienen ningún tipo de sentido esencial. Y esta va a ser la única manera, porque en Perú estamos en la segunda ola y ese es el concepto que yo creo que deberíamos dejarlo muy en claro. No es una posibilidad, es una realidad y tenemos que hacer frente como tal. Muchísimas gracias, doctora Pilar Rivera Ortega, neumóloga que está en Manchester University. Tenemos que ver justamente esas recomendaciones y esa exhortación que ha hecho la doctora desde el Reino Unido, porque claro, ellos ya están viviendo lo que nosotros vamos a vivir en algún momento si es que seguimos con acciones insensatas, imprudentes y